Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy Manuel de Jesús Gutiérrez, alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la licenciatura en Derecho. Esta es la materia de análisis de tratados internacionales y como producto final es realizar un video acerca de este tema. Como primer punto tenemos que es un tratado internacional, que como bien vimos en las competencias de esta materia sobre análisis de tratados internacionales, un tratado internacional, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Cabe mencionar que un tratado puede tener diferentes denominaciones, tales como convenio, convención, pacto, protocolo, etc., sin tener mayor implicación siempre que cumpla con los requisitos de formalización para ser un instrumento vinculante. Otro punto tenemos que es ¿cuál es el principal instrumento jurídico en la materia? El principal instrumento es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en el año 1969, lo cual establece el marco para la creación, interpretación en la aplicación de los tratados entre dichos estados. Como tercer punto tenemos la pregunta, ¿quiénes pueden firmar los tratados internacionales? Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales, pueden firmar todos los estados soberanos, representados por sus órganos competentes, tales como jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, embajadores. Asimismo, tenemos organizaciones internacionales, tales como la ONU o la OMC. En ciertos casos pueden ser otros sujetos, pero con personalidad jurídica internacional. Otro punto sería, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los tratados para que sean válidos? En este punto se considera cuando concluye su proceso de celebración, se realiza por sujetos con plena capacidad jurídica, se plasma el consentimiento de partes, su contenido no contradice las normas imperativas del derecho internacional. Cabe mencionar que el concepto de validez conviene diferenciarlo en cuanto al tratado internacional. El efecto del tratado depende en su entrada en vigor, duración, terminación y otras condiciones. El concepto de validez significa, ante todo, la legitimación de la entrada del tratado internacional como fuente de derecho internacional. Solo los tratados internacionales válidos pueden engendrar efectos legales y solo mediante los tratados las partes pueden adquirir derechos y deberes legítimos. También mencionaremos cuáles son las formas de terminación de los tratados. Cabe destacar que para que puedan darse por terminados los acuerdos pueden existir al menos dos formas. Inciso A, manifestación de los estados de retirarse. Inciso B, forma automática. Si existe un arreglo entre estados firmantes de un tratado, se puede acordar la terminación de este. Una de estas formas de determinación es la denuncia, que consiste en que uno de los estados notifica su deseo de terminar el acuerdo respetando las cláusulas establecidas en el instrumento. Cabe resaltar que la denuncia se prohíbe bajo algunas causas. Un ejemplo de esta es la prohibición que es en materia de las Convenciones de Ginebra de 1949, en donde se prohíbe la denuncia cuando se encuentra en medio de un conflicto bélico. Un acuerdo también termina cuando los estados firmantes un tratado distinto sobre la materia del anterior acuerdo. La primera parte del artículo 59 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados pronuncia sobre ello. Número 1. Se considera que un tratado ha terminado si todas las partes en él se celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por el tratado o las disposiciones del tratado posterior son hasta el punto incompatibles con las del tratado anterior, que los dos tratados no puedan implicarse simultáneamente. Ya para finalizar, es necesario mencionar la importancia de conocer acerca de los tratados internacionales, ya que es fundamental porque son la columna vertebral de las relaciones entre países, y como bien vimos, los acuerdos escritos es donde los estados hacen en comprometerse mutuamente en diversos temas, desde el comercio y la paz hasta el medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, la Convención de Viena es nuestra guía principal, definiendo qué es un tratado y estableciendo las reglas del juego para que sean válidos y vinculantes.
El hecho de que un tratado pueda tener diferentes nombres, tales como convenio, pacto, protocolo, no le quita la seriedad. Lo importante es que cumpla con los requisitos para ser un acuerdo legalmente reconocido. Esto significa que cuando México, por ejemplo, firma un contrato, está asumiendo compromisos serios que deben ser respetados. La Convención de Viena de 1969 es la clave porque no solo define qué es un tratado, sino que también nos dice quiénes pueden firmarlos, así como los estados soberanos representados por sus autoridades y en algunos casos organizaciones internacionales tales como la ONU y cuáles son los requisitos para que sean válidos. Un tratado es válido si se celebra correctamente, si las partes tienen la capacidad legal para hacerlo, si hay consentimiento mutuo y su contenido no va en contra de las normas fundamentales del derecho internacional. En resumen, ya para finalizar, entender los tratados internacionales nos da una visión clara de cómo funciona el mundo, cómo los países colaboran o a veces discrepan y cómo se establecen las reglas que rigen nuestras interacciones globales. Es una herramienta poderosa para que la diplomacia, la cooperación y la construcción de un orden internacional sea más justo y predecible. Gracias.